Por lo primero de todo, agradeceros que asistáis a esta, bueno, no es una rueda de prensa como tal, que no he querido denominarla así, pero sí que entiendo que cuanto menos una comparecencia pública ante los medios para no atenderos uno a uno, ¿no? Sé que en Plasencia, bueno, pues han tomado unas declaraciones genéricas que se han enviado a todos los medios por igual, pero me parecía más oportuno comparecer personalmente para valorar ante todos vosotros y al final ante los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo, bueno, pues esos informes que los organismos evaluadores y asesores de la UNESCO han emitido acerca de la candidatura Plasencia, Monfragüe, Trujillo, paisaje mediterráneo, para ser incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Bueno, saben ustedes que este es un proceso largo que se inició allá por el año, bueno, pues 2007, 2008. Principalmente el impulso lo toma en el año 2008, que ha ido pasando todas las fases hasta llegar a un punto al que nunca antes se había llegado con una candidatura en la que estuviera incluida la ciudad de Trujillo. Es cierto que, bueno, pues es una cuestión que yo no voy a valorar qué criterios se tuvieron o se dejaron de tener para llegar a este planteamiento de candidatura a paisaje cultural en vez de ciudad patrimonio de la humanidad o cualquier otra de las categorías que la UNESCO permite, sino que cuando nosotros llegamos al gobierno en junio del 2011, bueno, pues nos encontramos que ya estábamos embarcados en esta candidatura y por nuestra parte se ha hecho todo lo posible para que la misma llegara a buen fin. La pregunta que los medios de comunicación regionales, incluso nacionales, que estos días nos han llamado para preguntarnos, y vosotros mismos, ¿no?, pero que os he remitido a estas declaraciones que voy a hacer hoy, nos habéis hecho de manera reiterada, es la de si ha habido una decepción por parte de nuestra, ¿no?, sobre esta evaluación que los informes han reflejado, ¿no? Y yo deciros que nunca es agradable para nosotros, bueno, pues tener que tener noticias de estas características. Lo más positivo hubiera sido que los informes hubieran sido positivos y que nos hubiéramos jugado todas las cartas la decisión final a finales de junio en la Asamblea General de la UNESCO que se va a celebrar en San Petersburgo. Pero también os digo que es cierto que tras la visita de los evaluadores y tras escuchar a personas conocedoras, expertos de la cuestión, etcétera, nosotros ya preveíamos que el resultado era el que iba a ser, ¿no? Que yo creo que es una tarea, bueno, pues cuanto menos nos ha llevado a la sensación de que cuando la noticia ha sido notificada formalmente al ayuntamiento, pues como digo, no agradable, pero sí siempre hemos tenido, bueno, pues la sensación de que esperábamos un resultado de estas características, ¿no? ¿Por qué digo esto? Mirad, los informes que ya hoy, a fecha del lunes, podemos hablar con ellos con mayor detenimiento, no hacen una evaluación sobre las ciudades participantes en la candidatura en el sentido que mucha gente puede interpretar. Es decir, los informes no hablan si el urbanismo en Trujillo es mejor o es peor, si la ciudad está más sucia o está más limpia, si el patrimonio está mejor o peor conservado. Los informes lo que evalúan mayoritariamente, tanto el de UICN como el de ICOMOS, lo que evalúan es la candidatura en su totalidad. No entran en particularidades, aunque sí que es cierto que hacen un análisis mucho más exhaustivo en la parte de la candidatura que hace referencia al paisaje, a las vías pecuarias y a la naturaleza. Hay que decir que esto es así, es decir, no entran a valorar en profundidad nuestras ciudades, sino más bien todo lo contrario. Creen que las ciudades aportan mucho a la candidatura, es decir, que la aportación tanto de Trujillo como de Plasencia a la candidatura son positivas, pero no entienden la presencia de las ciudades en dicha candidatura si el objetivo final era las vías pecuarias, si el objetivo final era la naturaleza. Es decir, en resumen, no se ha entendido por parte de los organismos evaluadores y asesores de UNESCO la candidatura que se ha presentado. Eso es lo que hoy yo tengo que decir aquí. Es decir, ese ha sido el eje o el objetivo fundamental de esos informes. Es decir, son un análisis muy contundente
sobre la filosofía, por definirlo de alguna manera, de la candidatura Plasencia, Monfragüe, Trujillo, paisaje mediterráneo. Es decir, ese es la principal idea que los informes, como digo, transmiten. Luego podríamos entrar a analizar punto por punto detalles pertinentes que acerca del corredor natural que une ambas ciudades, es decir, el Parque de Monfragüe pues viene a analizar como la presencia de una presa, infraestructura, etcétera, etcétera. Sí que hace referencia de manera muy sucinta, pero reconoce claramente que está fuera del territorio a ser declarado o a ser incluido dentro de lo que es la lista del patrimonio mundial, a la planta fotovoltaica de la Mascona, que es quizá una de las aseveraciones más importantes que se puede hacer acerca de lo que respecta a la ciudad de Trujillo, para que se diga todo tal y como es. Pero como digo, si lo ven todo muy centrado en el paisaje, en la naturaleza y en definitiva en ese concepto de agrosilvopastorismo, que es como se dice, que parece ser que la candidatura ha querido transmitir. Si el agrosilvopastorismo es lo que queríamos declarar patrimonio de la humanidad, lo que dicen los informes es que pues faltan muchos elementos para que se le considere un valor excepcional a ser protegido por patrimonio de la humanidad. En resumen, también y en cristiano, para que todo el mundo lo entienda, es decir, pues que las ciudades éramos unos meros acompañantes en lo que la UNESCO ha entendido que era el objetivo fundamental de la candidatura. Entonces, se hacen muchas preguntas: ¿por qué las ciudades dentro de esta candidatura? ¿Por qué no hay más kilómetros de vías pecuarias? ¿Por qué no se incluyen los pastos de verano? Es decir, una serie de elementos que yo creo, pues harían de la candidatura una cosa absolutamente diferente a lo que era la idea inicial. Por lo tanto, nosotros, como digo, pues decepción, siempre que hay una mala noticia para Trujillo, para este equipo de gobierno evidentemente es una decepción. Pero también le reconozco, porque sería faltar la verdad, que es una noticia moderadamente esperada. Siempre te queda una esperanza de que pueda haber sorpresa, pero una noticia moderadamente esperada por este equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué camino se abre ahora o qué frentes se abren ahora? Que es un análisis importante, yo creo que también los ciudadanos se preguntan. Bueno, los informes que han emitido tanto ICOMOS como ICN no son informes vinculantes. Esto quiere decir que el consorcio Plasencia, Monfragüe, Trujillo, Paisaje Mediterráneo podría asistir a la celebración de esa Asamblea General de la UNESCO que se va a celebrar en San Petersburgo entre el 24 de junio y el 6 de julio, a defender el posicionamiento de esta candidatura, a intentar convencer a los 22 países miembros a los 22 países miembros de esa asamblea, que como saben varían según los diferentes momentos. Hay más países miembros de la UNESCO, pero los 22 países miembros de esa asamblea o los 22 países participantes que tienen capacidad de votos para decidir qué candidaturas van a ser incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cabría esa opción, ir a negociar país a país, voto a voto, el que se levantaran esos informes negativos, tarea francamente complicada, porque nunca olvidemos que los países que van a votar lo van a hacer guiados mucho por esos informes que los evaluadores han emitido acerca de la candidatura. Y que además supondría otra cuestión que yo creo no baladí, y es que si es rechazada en la Asamblea General, nunca más podría volver a presentarse una candidatura o esta candidatura de similares características para ser incluida en esa lista del Patrimonio Mundial. La otra opción que cabe es retirar la candidatura y evaluar con detenimiento qué es lo que se quiere hacer de cara al futuro. Tiene que reunirse, evidentemente esta no es una decisión que competa solo a este ayuntamiento, tiene que reunirse el consorcio, el que forman parte de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Plasencia y el Ayuntamiento de Trujillo como entes fundamentales, aunque hay otras instituciones que también forman parte de él, pero yo ya avanzo que la posición que este equipo de gobierno va a defender va a ser la de la retirada de la candidatura. No creo que vamos a jugarnos el presentar esta candidatura a la Asamblea General de la UNESCO, que se celebra, como digo, en Rusia a finales del mes de junio, para traernos un no y que evidentemente cerremos cualquier otra posibilidad a esta candidatura u otra futura que se pueda constituir en estas características. Yo
simplemente quiero dar un mensaje de normalidad y de tranquilidad. Es decir, casi ninguna candidatura, salvo honrosas excepciones, consigue ser declarada o ser incluida o tener informe favorable en la primera ocasión. Es muy difícil que, es decir, en la primera vez que llegas a este punto, pues puedas obtener una evaluación positiva de los técnicos. La mayoría de candidaturas han ido evolucionando, se les ha ido dando de forma diferente, han ido cambiando conceptos, ideas, al final siempre teniendo el mismo valor a defender, pero de diferente forma de presentarlo, ¿no? Por lo tanto, una vez que está claro cuál va a ser nuestra postura a defender en ese consorcio, que es la retirada de la candidatura, este equipo de gobierno, junto con ese consorcio, bueno, pues evaluará cuáles son las futuras posibilidades de esta candidatura. Lo que yo sí que digo es que Trujillo va a volver a optar a ser Patrimonio de la Humanidad, sea con una candidatura similares características a esta, sea con una candidatura de otras características, sea individualmente, sea del modo en el que sea, Trujillo va a volver a optar a ser Patrimonio de la Humanidad. Reconozco las dificultades que supone cada vez mayores la obtención de este título, reconozco las necesidades económicas y de medios que este título requiere para hacer un buen trabajo y por lo tanto todo eso es lo que tenemos que evaluar. Siempre he dicho una cosa, las cosas hay que hacerlas bien, y si no, no se hacen, porque se llega a los puntos a los que hemos llegado hoy, entre comillas. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todas las personas que trabajaban en la candidatura, pero yo creo que también hay que hacer un análisis serio, porque el informe, a mi punto de vista, los informes son bastante contundentes con respecto a la candidatura en sí que se ha presentado, ¿no? Creo que todo el mundo va a entender, es decir, al final la sensación que transmite la UNESCO con mejores palabras es que la candidatura está algo forzada, ¿no? Es decir, no entienden cuál es el concepto global que se ha intentado transmitir. Por lo tanto, eso hay que analizarlo con mucho detenimiento, hay que verlo, hay que, como digo, ser conscientes de las dificultades que hoy en día supone optar a ser incluido en la lista del Patrimonio Mundial y a partir de ahí empezar a trabajar con mucha profesionalidad, con mucha tranquilidad y con la confianza de que esto es un camino largo, de que esto no es una cuestión que se consiga a lo mejor ni en un año, ni en 2, ni en 3. O sea, es una tarea que hay que venir manteniendo a lo largo del tiempo, no precipitarse y cuando uno llegue a dar el salto final, estar plenamente convencido de que lo que tienes es lo mejor. Parte positiva que yo saco de estos informes y de esta evaluación y de esta situación es que por primera vez, como he dicho anteriormente, hemos llegado hasta ese punto. Por primera vez unos evaluadores de los organismos asesores de la UNESCO que deciden qué va a ser Patrimonio de la Humanidad han visitado esta ciudad. Ya sabemos cómo se trabaja, ya sabemos cómo se funciona y esos informes, aunque como digo, también no entran en el fondo de la ciudad, de análisis de cuestiones puntuales de la ciudad, sí que nos orientan de por dónde debe ir una futura candidatura. Y a grandes rasgos, yo creo que he dicho casi todo lo que tenía que decir y evaluar. Decirle a los ciudadanos que tenemos méritos suficientes para ser patrimonio de la humanidad, que el mejor patrimonio que tenemos es el esfuerzo que todos los trujillanos y trujillanas, la gente de la comarca, hemos hecho para mantener la ciudad como la mantenemos y por tener el patrimonio que tenemos y que por lo tanto no hay que desanimarse. Esto es una carrera de fondo, muy de fondo y evidentemente nosotros vamos a trabajar muy intensamente para intentar que en otro momento esta ciudad sea patrimonio de la humanidad. Las bases se están poniendo, nuevo plan general de ordenación urbana, la protección del berrocal, es decir, el plan que se va a poner de recuperación de la muralla, es decir, yo creo que las bases se están poniendo y este equipo de gobierno u otro que esté en este evento en el futuro, pues yo estoy convencido y esa es nuestra responsabilidad, podrá optar a que esta ciudad sea declarada e incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y eso yo creo que es lo que hay que decir, un poco más. Y al final, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y yo creo que, como digo, esta ha sido una oportunidad muy importante para saber cómo se tiene que trabajar de cara a futuras candidaturas. Si los demás candidatos, Plasencia, Monfragüe,
no deciden retirar su candidatura, ¿puede Trujillo hacerlo de manera unilateral? Y por otra parte, ¿qué va a pasar ahora con la Oficina de Patrimonio del Ayuntamiento? Bueno, pues mire, la pregunta que usted me hace pues es difícil. Si Trujillo de manera unilateral retirara la candidatura ya no tendría ningún sentido, porque evidentemente ya no sería el objetivo. Yo no puedo retirarla porque formo parte de un consorcio en el que si los otros dos socios quieren continuar y yo soy el único que quiere retirarme, sería 2 contra 1, evidentemente la cuestión iría hacia adelante. Pero bueno, yo no puedo adelantar posiciones, pero estimo que la mayoría de las partes, por lo que yo he podido hablar estos días, están en la posición de retirar también la candidatura. Pero eso es una cuestión, como digo, yo no quiero aventurar, ni quiero lanzar, ni puedo decir porque no me compete a mí, sino que compete a más cuestiones. Y yo le he dicho una cuestión fundamental con respecto a la segunda pregunta que me hace. De una forma o de otra, esa oficina tiene que seguir. Porque esta ciudad, esa oficina es una oficina dedicada a trabajar de cara al patrimonio de la humanidad, pero esta es una ciudad que sigue contando con un patrimonio, yo diría que extensísimo y que requiere de profesionales para que la ciudad esté en óptimas condiciones cuando este equipo de gobierno o otro que nos suceda en el gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Trujillo crea conveniente presentar la candidatura. O sea, no podemos hacer lo que hace un mal estudiante. El examen para volver a ser patrimonio de la humanidad empieza hoy. Y empezó el propio viernes cuando tuvimos una mala nota. Claro, así es. Sea por individual, sea una candidatura conjunta con Plasencia, sea una candidatura conjunta con Perú, o sea una candidatura conjunta con cualquier otro lugar o como queramos estimarlo, o sea una candidatura individual. Es decir, pero necesitamos seguir trabajando de cara al futuro. El informe, una de las cosas que dice, sin puntualizar ningún efecto y tal, es que los planes, es decir, las cuestiones urbanísticas son meras pretensiones, ni siquiera están desarrolladas, ni siquiera están elaboradas. Es decir, que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, y para eso seguimos necesitando del concurso de las personas más capacitadas y de las personas que yo creo han prestado un buen servicio a la ciudad, ¿no? Sea desde la Oficina de Patrimonio o sea desde otro lugar. Evidentemente, a lo mejor bueno, pues hay que replantearse determinadas cuestiones, fórmulas, etcétera, pero lo más importante es que esta ciudad tiene que seguir trabajando en esa línea, si no, nunca lo vamos a hacer. Mi opinión es que bueno, la candidatura era un tanto poliédrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la palabra, yo creo, correcta, ¿no? La candidatura tenía tantas caras que al final la UNESCO le ha sido difícil. Una de las preguntas que puedes extraer de la lectura de los informes es: ¿qué es lo que exactamente ustedes quieren declarar patrimonio de la humanidad? Las ciudades, el entorno natural, las vías pecuarias. ¿Qué es exactamente lo que hay que declarar patrimonio de la humanidad? Y por lo tanto, bueno, pues todos confiábamos, ¿no?, en que el corredor natural y la vinculación histórica entre ambas ciudades bueno, pues podía impulsar esa candidatura más allá de nuestra propia joya arquitectónica que tenemos en esta ciudad. Pero bueno, creo que al final bueno, pues está claro que hay que perfeccionar esa candidatura. En las conversaciones no formales, porque se convocará una reunión del consorcio responsable de toda la cuestión, en las conversaciones no formales que he mantenido con las partes integrantes, pues evidentemente hemos hablado de muchas cosas, pero no se toma ninguna decisión de cara al futuro. Se está trabajando, es decir, lo que hay que tener en la ciudad es en las mejores condiciones, eso es a lo que me refiero, pero no en cuál va a ser la próxima candidatura, porque eso evidentemente es demasiado pronto para saberlo y demasiado pronto para analizarlo. Lo que sí le digo es que tiene que haber una próxima candidatura, que Trujillo tiene potencial para ser incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad y que evidentemente la tarea está en contar con un magnífico equipo que contribuya a esa labor, equipo de técnicos, de profesionales que sepan trabajar en esta cuestión. Ser patrimonio de la humanidad es una tarea muy seria que requiere de muchísima profesionalidad y por lo tanto de muchos medios para poder llevarla a cabo, y eso yo creo que en definitiva bueno, pues nos hace replantearnos cuál y cómo vaya a ser la próxima candidatura, cuestión que sí que la avanzo, que no está decidida. Acá le digo usted que ha sido la propia UNESCO quien ha recomendado de soplayo al icono de la Vicen que fuera negativo, que eso no puede prosperar de ninguna manera.
Yo eso ya lo desconozco. Ya venía desde atrás. Sí, no, eso de verdad me gustaría poderle contestar a esa cuestión, pero yo lo desconozco. Sé que la forma de funcionar, evidentemente, es a través de los informes de los organismos asesores y lo que no son vinculantes, efectivamente, pero que evidentemente en muchas ocasiones no son vinculantes, pero dan lo que llaman un defer, que es un no pero. Es decir, pasó, por ejemplo, con Sierra de Tramuntana, uno de los últimos paisajes declarados de Patrimonio de la Humanidad, incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, en Mallorca, que les dieron un no pero y les permitió ir a defender la candidatura a la Asamblea y la sacaron adelante. Pero vuelvo a repetir que los informes en esta ocasión son lo suficientemente contundentes en el no, tanto el de UICN como el de ICOMOS, porque si hubiera habido alguno de los dos que no lo hubiera sido, cabría alguna posibilidad, pero como no es el caso, en definitiva, yo no sé si ha sido la UNESCO, no sé si han sido simplemente demoradores. Lo que sí le digo es que la candidatura, que esa es la idea fundamental, créanme, la candidatura en la manera en la que ha sido concebida no ha sido entendida o no ha sido bien explicada por nuestra parte, para que ellos la evalúen. Al final, aparte de hacer una serie de aseveraciones puntuales, lo que se pone en duda es la filosofía, es la palabra más correcta, ¿no?, de la candidatura. Hace ciertas recomendaciones, ciertas aseveraciones. Es muy positivo, créanme, el haber llegado hasta aquí, pero evidentemente yo no sé si ha sido la UNESCO o los organismos asesores los que no han permitido que esto llegue aquí. Pero también tiene cosas puntuales, ¿no? Sí, sí. Están diciendo de mano que la planta fotovoltaica, o sea, es un terrible... No. Una mancha negra, bueno, no es el único. No, pero no es así, porque incluso hace referencia a la presencia de la planta fotovoltaica, pero le dice claramente que esa planta no está dentro del territorio a ser declarado Patrimonio de la Humanidad y que, fíjese, es que una de las aseveraciones que hace el informe es que los territorios a ser declarados Patrimonio de la Humanidad, en este caso las ciudades, la parte de las ciudades, no están en un riesgo clarísimo de desaparición o de transformación para no ser reconocidos en el futuro. O sea, parecen contradicciones, es decir, la buena conservación, pero en muchas ocasiones pesa a favor el hecho de que el lugar a evaluar esté en un clarísimo riesgo de desaparición por alguna amenaza gravísima. Y el propio informe hace referencia a que no hay grandes amenazas sobre los entornos urbanos, en los cascos históricos, sobre su conservación. O sea, que el propio informe es suficiente. ¿Te llega algún mensaje en el sentido de el hecho del no de la UNESCO, llega algún mensaje como responsable del gobierno de Trujillo? No. A lo que, cómo debe cuidarse el patrimonio, cómo debe atender la seguridad, de los caminos, el patrimonio que no siempre a lo mejor está lo suficientemente protegido. Sí, hombre, sí que llegan muchos mensajes, pero es que créame, vuelvo a insistirle, el informe no entra en esos detalles. El informe es un análisis muy extenso sobre la filosofía de la candidatura, más que analizar si el camino está limpio, corto, te dice, ¿por qué incluyen ustedes solo 90 kilómetros de camino? Si en España hay más de 120.000 kilómetros, si ustedes eso es lo que quieren representar como el valor de las vías pecuarias en España o en el centro de la península, ¿por qué presentan esta candidatura con solo 90 kilómetros cuando en el centro de la península hay más de 120.000 kilómetros de vías pecuarias? Es lo que viene a decir el informe. No entra a analizar si el camino está en mejor o peor estado, que también hace referencias, pero muy sucinta, porque digo que yo creo que el problema de esta candidatura, más allá de otras cuestiones, ha sido tan de inicio, en un sentido, tan de lo que es la filosofía de la propia candidatura, que los técnicos no han llevado a evaluar cuestiones puntuales. Que hubiera sido tal vez ese sí pero, o ese no pero, si amplían la candidatura, no pero, ¿me entiendes? No se entiende la filosofía de la candidatura. No se entiende la filosofía de la candidatura. Créanme, o sea, por más que leas el informe, seguro que la rueda de prensa que se dé por parte del técnico responsable y de las personas responsables les darán 375.000 explicaciones más de las que yo les estoy dando. Yo no soy técnico y yo no voy a entrar en cuestiones pues puntuales de los valores que la comisión pide, que no se cumple el punto 4, no se cumple el punto 6, que hablan de que no se defiende un valor excepcional, que la candidatura...
Yo ya le he dicho que esa es la posición en la que evidentemente este equipo de gobierno está y va a defender, y yo creo que por suerte la inmensa mayoría de los miembros de ese consorcio que representa la candidatura. Y si no se ha entendido la filosofía, ¿por qué ha pasado a crías anteriores? Bueno, miren, yo podría decir muchas cosas, pero creo que eso nos va a beneficiar a posteriores candidaturas, etcétera, etcétera. Pero está clarísimo. He hecho referencia, creo, en mi intervención de manera muy sucinta a eso. Las decisiones políticas sin objetivos al final tienen estas consecuencias que al final son negativas. O sea, por eso a lo mejor este equipo de gobierno u otros sitios no hacen grandes anuncios, ni dicen grandes cosas, pero es que hasta que las cosas no están cerradas y no se tienen bien planteadas, pues evidentemente no se pueden anunciar. Y yo creo que ahí hubo una especie de decisión que fue tirar con esta candidatura hacia adelante, pero está clarísimo que, bueno, pues evidentemente no era lo más recomendable. Pero yo agradezco a quien lo hiciera, porque nos ha llevado a una posición que es saber determinadas cuestiones, así que es llegar a este punto. Nunca se había llegado, yo creo que eso es un objetivo importante, agradecer a las anteriores personas que nos han precedido las responsabilidades, porque se ha llegado a este punto, y este punto nos ha llevado a aprender de determinadas cosas, y algunas de esas pues son las que yo estoy haciendo referencia aquí.